Durante los siguientes minutos estaremos tú y yo completamente al desnudo, hablando de todo: amor, familia, pareja, género, sexo, relaciones abiertas, manías, fobias, diversidad, filias, orgasmos. Un podcast donde todos pueden participar. Mujeres al desnudo, hablemos sin tabúes. Mucho gusto que estén de nuevo aquí en Mujeres al Desnudo, que estén dispuestos a desnudarse con nosotras. Es un placer enorme, enorme, y se hace enorme cada vez más. Y sigue creciendo. Más y más. Les presento a mi queridísima compañera y amiga, la sexóloga y la psicóloga más sexy de todo Guadalajara. Se me encanta. Ya sé que está muy trillado, no me importa, pero a mí me gusta. Encanta. A mí me gusta. Echando pulpitos se las presento. Ella es Marifer Vera. Qué gusto que nos acompañen y acompañarles también en un episodio más de Mujeres al Desnudo Radio. Y yo creo que también lo hemos hecho pulpito porque hemos entrado a ciertos temas que entonces ya sé que terminamos compartiendo de nosotros y riéndonos mucho, pero hemos entrado a temas escabrosos y hoy, escúchenme bien, no es la excepción. Hoy va a estar muy bueno porque va a haber mucha controversia en Mujeres al Desnudo. No se pierda usted los siguientes minutos. No se vayan. Comenzamos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Conchita? Hoy vamos a hablar del PIN parental. ¿Saben lo que es? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿No saben lo que es? Entonces no se vayan. Y hoy, porque no la dejamos irse hasta que pudiéramos grabar este episodio, tenemos de nueva cuenta, y me da muchísimo gusto recibirla de nuevo, a mi amiga Giselle Ureta. Giselle, bienvenida de nuevo a Mujeres al Desnudo. Muchísimas gracias, para mí es un honor volver a grabar con ustedes, Conchita, Marifer. Es un honor volver a estar aquí en este espacio tan increíble, tan intenso, tan apasionado, tantas risas y muy emocionada por hablar sobre este tema tan controversial que es el PIN parental. Exactamente, pues muchas gracias, Giselle, de nuevo por estar acá. Para quienes no escucharon el episodio anterior en el que hablamos de educación sexual integral en las infancias, rapidísimo les presento a Giselle. Ella es licenciada en psicología por el ITESO, tiene una maestría en psicoterapia Gestalt por el Instituto Gestalt de Guadalajara, tiene una maestría en educación sexual humana por el CEAS, tiene una especialidad en sexología clínica por CICES, es educadora sexual infantil por AMSAC, tiene un diplomado en violencias de género, es directora y docente de CECI y ella se dedica a ser psicoterapeuta infantil y adolescente. Es también educadora y tallerista en temas de educación sexual. ¿Qué tal, amiga? Me lo eché más rápido. Me parece muy bien. Pero completo. Completito. Giselle, aprovechando el tiempo al máximo porque tenemos mucho que hablar en el programa de hoy. Así le gusta a Marifer. ¿Qué? Echárselo completo y rápido. Pues uno a lo que va, ¿no? Pues sí, es para que le das tanta vuelta, pues sí, ¿no? sí, Uno a lo que va. Pero a propósito de eso, ¿han escuchado este chiste de a los 20 autoerotizaba por placer, a los 40 autoerotizo para que me dé sueño y me pueda dormir? Claro. A propósito de rapidito y a lo que va, ¿no? Claro. Ay, las sonrisas en los tres, ¡qué triste! Ya no tome pastillas, señora, para dormir. Recurre a otras cosas. Próximamente en venta productos de satisfacción sexual, para su satisfacción sexual. Giselle, recuérdanos dónde te podemos contactar. Ceci, www.cecigdl.com, que es el Centro de Educación Sexual Integral. También me pueden encontrar en consexual.mx. Pueden encontrar por WhatsApp, que también están ahí en mis plataformas, que es 333-1919-740. Ahorita estoy dando psicoterapia en el Instituto Gestalt de Guadalajara. Y estoy en la Ciudad de México, en Roma Sur, en Torreón 28. Ahí Previas citas, por favor. Sí, perfecto, ahí están los contactos de Giselle. A mí me encuentran vía Instagram en Marifer Vera Sexóloga,
vía Facebook en Zona Erógena y vía WhatsApp en el 33 11 43 15 10. Con mucho gusto también para asesoría, orientación, citas para psicoterapia. Ahí estamos en contacto. O bien escríbanos a través de las redes sociales como Instagram y Facebook en Mujeres al Desnudo Radio, por si no apuntaron los datos de ninguna de las dos de ellas, o si quieren sugerirnos algún tema o mandarnos comentario, excepto sus packs, por favor. Por favor. No nos manden sus cosas ahí. Giselle, PIN parental. ¿Qué onda con esto? Porque probablemente algunos de nuestros radioescuchas sea la primera vez que escuchan este concepto. ¿Qué onda con el PIN parental? Bueno, pues mira, el PIN parental, en México desde los años 30, o sea, estamos hablando del siglo pasado. O sea, hace casi un siglo. Exacto. Ay. Hace casi un siglo. Frente por la Familia siempre ha estado presente para poder decir o tomar decisiones en función de la sexualidad en las escuelas sobre los temas de sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando se da en los años 30 empieza el problema de la población. Empieza a darse un problema de sobrepoblación en México y por eso surge CONAPO. CONAPO y los gobiernos en México, incluyendo obviamente la Secretaría de Educación Pública, empiezan a tratar de gestionar proyectos para la educación sexual. Entonces este frente empieza a implementarse y a decir no a la educación sexual y como es muy fuerte, porque pues al final del día son los padres de familia, la educación sexual, la Secretaría de Educación Pública frenó todos los convenios y tratados que habían firmado de manera internacional con la ONU y con otras organizaciones para que no se dieran los temas de educación sexual en las escuelas. Y entonces, bueno, pues obviamente esto empezó, empezaron a darse los años, en los años 60 pues se empezó a dar todo un tema en cuestiones de liberación de temas de sexualidad, 70s, 80s. Y bueno, así sucesivamente se han ido, pues surge el SIDA, el VIH-SIDA, y entonces se empieza el tema de los preservativos como uso, pero además se veía como un tema de que era únicamente una enfermedad de orientación homosexual. Ajá. Y en varones. Y en varones, ¿no? Entonces era así como una situación bastante discriminada. Luego viene la revolución de los anticonceptivos y esto genera obviamente una revolución en la sexualidad de las mujeres, afortunadamente. Bendito sea Dios. Sí, no, bueno, reprimidas, imagínense todavía con la sabanita y ¿no? Que tengan nada más un hoyito en la sabanita, como agua para chocolate. Pues, como no. agua para chocolate. Qué horror. Bueno, y entonces se viene todo esto y entonces los papás y las mamás empiezan a meterse en los temas controversiales en temas de la sexualidad porque no querían que los hijos y las hijas supieran sobre los temas de sexualidad. Uh-huh. Y entonces, más o menos por los años 70s, 80s, que empezó toda esta revolución, se da, en los libros de la SEP se empiezan a dar un poquito sobre temas de anticonceptivos, uh-huh, por la cuestión del VIH, pero pues no se habla como todavía el tema de la sexualidad. Y luego, bueno, pues eso ya surge, pues empezó los 90s y no se hablaba nada de sexualidad más que de toallas sanitarias y de preservativos y el uso de anticonceptivos. Y bueno, pues seguimos en la misma lucha. O sea, nos hiciste un resumen histórico para decir, ya andamos en la misma. Ya andamos en la misma, ¿verdad? Porque es la misma situación. O sea, en realidad han habido avances en la sexualidad y bueno, afortunadamente la educación sexual ha ido desarrollando un discurso más amigable, más beneficioso, más científico, más metodológico para que se pueda ir construyendo una educación sexual formal desde tempranas edades para que las y los niños y los adolescentes puedan tomar decisiones y puedan generar habilidades para su vida. Pero esto es muy controversial porque obviamente esta información no llega a toda la población. Uh-huh. Entonces, pues es un tema, ¿no? Y entonces, México, como le encanta firmar todos los tratados internacionales, pues ha firmado todos, incluido el tema de la educación en las escuelas como un tema obligatorio. Uh-huh. O sea, el Senado de la República, esto fue con Fox, creo, firmó el tema de que todas las escuelas obligatoriamente tenían que llevar educación sexual. Con Calderón se quita el tema de la educación sexual en las escuelas y con Peña Nieto nos asustan a los padres de familia con el tema del abuso sexual. Entonces, ahorita pues estamos en una lucha entre padres de familia, educadores sexuales y escuelas
con el tema de si se gestiona y se sigue gestionando la educación sexual dentro de las aulas. Porque los niños y las niñas se están informando a través del internet. Y eso está generando conductas de alto riesgo. México es de los países con mayores índices de abuso sexual infantil, que además cerca del 80%, 85% se dan en casa. Somos de los países con mayores embarazos en adolescentes. 1 de cada 10 embarazos en México es de un menor de 19 años. Tenemos embarazos de niñas, porque yo le llamaría niñas, menores de 12 años, que son por violaciones. Claro. Seguimos teniendo un tema con la despenalización del aborto. Tenemos un tema de conductas de alto riesgo. Cada vez los niños y las niñas consumen alcohol a más tempranas edades. Obviamente drogas. Ahorita el cristal está de moda. Obviamente la pornografía. Hoy en día hay, obviamente la trata de personas siempre ha existido, pero hoy en día las mismas niñas están empezando a gestionar sus propios negocios para la prostitución infantil. Entonces hay una temática enorme donde tenemos que hacer algo, ¿no? Como sociedad civil, como educadores, como la Secretaría de Educación Pública y como los padres de familia, para hacer algo por estas infancias y adolescencias que están sufriendo mucho en México, ¿no? Entonces esta es la controversia de que los padres están con una postura donde no quieren que se les enseñe o que se les enseñen ciertas temáticas dentro de las metodologías educativas, y por el otro lado está la escuela presionando a que sí se gestionen porque son problemas de salud pública que le está costando mucho al Estado. Que no son temas, que es lo que muchas personas dicen, el tema de la sexualidad, quienes estamos en contra del PIN parental decimos, no es un tema que los padres de familia tengan que decidir o no si se da la educación sexual infantil. Exacto. Yo te escuchaba en este recorrido histórico que me encanta que lo hiciste específicamente en México. Te escuchaba y pensaba, hablábamos hace un momento, antes de empezar a grabar, de Juan Carlos Hernández, que es un gran historiador. Es la persona que a mí me enseñó a querer y admirar y la historia. Fue nuestro profe en temas de historia sexual, historia de la sexualidad, y decía Juan Carlos, a ver si te acuerdas, la Iglesia, por ejemplo, ha permitido ciertas conductas sexuales y las ha prohibido en otros momentos de acuerdo a una propia conveniencia. Y la conveniencia es, la población está muy baja. Entonces, ¿te acuerdas cuando decía, si esta mujer se muere su marido y no tuvieron hijos, el siguiente hermano de él tiene que tener contacto sexual para... Eso se llama, eso puede ser en algunos lugares hasta un tema incestuoso, ¿no? Uh-huh. Pero en ciertos momentos la Iglesia lo ha permitido para poblar. Cuando ya hay sobrepoblación hay que controlar y decir que ciertas conductas están mal vistas o mal hechas, ¿no? Entonces, recurro a este ejemplo porque mucho tiene que ver con razones que van más allá del verdadero discurso, ¿no? Hay razones más allá que van en relación al control poblacional. Tú hablabas de la CONAPO aquí en México, que es ¿no? Es el Consejo Nacional de la Población. Ajá. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas políticas que van más allá. Uh-huh. ¿Quién está proponiendo el PIN parental, que es el control para que los padres puedan tener acceso a decidir cuándo sus hijos sí pueden tener educación sexual en la escuela o ante qué temas y ante qué temáticas no? Son algunos padres, evidentemente el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Que es una asociación mexicana. Algunos padres mexicanos están a favor y están solicitando que se realice esto, que es a darle un aviso a los padres de cuándo se va a hablar de educación sexual para que ellos puedan decidir qué temas sí y qué temas no. ¿Qué decimos muchos sexólogos? Porque yo lo he leído últimamente en redes sociales, o muchas personas que están en contra del PIN parental. Yo he leído desde, a mí no me preguntaron, a mis papás no les preguntaron si querían que yo aprendiera álgebra, si querían que yo estudiara química, si querían que yo estudiara, no sé, aspectos de física, ¿no? Temas que, por cierto, no me han ayudado de mucho en mi vida, ¿no? Y no les preguntaron a mis papás, pero pues se tenía que llevar porque era la currícula. Y esa es una de las cosas sobre las cuales abogamos los educadores sexuales. No tendría por qué pedirse una autorización a los padres. Es un tema, tú lo dijiste básicamente, de salud pública, ¿no?
de salud, de derechos también, De de derechos. derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos. Es ahí, o esa es como la principal razón por la cual es importante hablar del PIN parental. Los educadores sexuales estamos en contra, la mayoría de nosotros, ¿no? Sí. Tendríamos éticamente que estar en contra del PIN parental porque eso va en contra de los derechos. Una de las justificaciones es que decimos, si tú, imagínate tú, Conchita, autorizas, ¿no? O tú no tienes ningún problema con que den toda la educación igual. Y yo digo, no, a mi hijo no le van a hablar de este tema, y entonces no lo mando a la escuela, o mi hijo tiene que salir de clases. La justificación que la gente da es, los estamos poniendo en situaciones no equiparables. Se me fue la palabra, ¿no? Como Sí, pero desiguales. Ajá, y es una discriminación, ¿no? Al Es final un del tema de día. discriminación. Claro. Tú salte porque a ti no te dan autorización tus papás. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Que a veces están pasando mil cosas. Yo comprendo mucho desde el punto de vista, como ustedes sexólogas o expertas de la sexualidad, el que se quiera hablar de temas, el que trates de prevenir escenarios que ya se están viviendo. Los padres, muchos de los padres de familia que están en contra de que la educación sexual se dé abierta en las escuelas es ¿qué le vas a informar? Esa es una. Dos, ¿quiénes le van a informar? Y yo estoy de acuerdo con eso. Siendo que soy una persona de mente abierta o que puedo tomar los temas en la mesa con mis hijos, a mí sí me brinca mucho ese aspecto de que ¿quiénes? Porque a mí el Estado me sale debiendo mucho en otros temas de física, Claro. de química, de álgebra, me sale debiendo muchísimo. Digo, yo te diría hasta de español y ortografía No, básica. claro, o sea, estamos hablando de una realidad educativa en México que es arcaica, o sea, siguen enseñando que Cristóbal Colón descubrió América, que, o sea, realmente estamos en un sistema basura. ¿Qué les van a enseñar referente a la sexualidad? ¿Es realmente personas capacitadas, preparadas, información que realmente valga o información que los vaya orillando a ciertas tendencias o ciertas ideologías? Ok, bueno, aquí yo creo que hay temas muy interesantes porque los programas educativos que tiene la Secretaría de Educación Pública son muy buenos en cuanto al tema de sexualidad, extraordinarios. De hecho, lo hicieron los sexólogos. La mesa 6, por ejemplo, aquí en Jalisco es una mesa importante sobre la toma de decisiones en cuestiones de temas de sexualidad. México tiene otra. La Federación Mexicana de Salud Sexual también es una federación que pone en la mesa lo que se va a dar en las escuelas. Y hay programas muy buenos, muy interesantes, muy bien hechos. Sin embargo, algo que estoy a favor de ti, Conchita, y eso es sin duda alguna, es la parte de la capacitación a las maestras y maestros, definitivamente. Ahora, vamos otra vez con esta parte desde dónde estamos viendo la sexualidad. O sea, porque aquí tiene que ver la habilidad para poder tomar decisiones sobre la vida, ¿no? Y creo que esto es una parte fundamental dentro de la sexualidad, en que no solamente tenemos que ver como la parte erótica o sexual, sino tenemos que ver como las habilidades. Y las mismas habilidades creo que se pueden desarrollar a través de debates, a través de los mismos niños y de las mismas niñas, de cómo se están viviendo. Por ejemplo, ¿no? Debates tan sencillos en temas de sexualidad, por ejemplo, en las primeras infancias, como el tema de la discriminación por cuestiones de orientación sexual o por identidad de género, ¿no? Donde muchos niños y niñas se ven discriminados por este tipo de situaciones, y donde muchos de ellos logran vivir, porque muchos de ellos se suicidan. Entonces, ¿dónde está esa mesa de debate dentro de los colegios? Y dónde está esta parte donde qué se habla y qué no se habla, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte fundamental, que las escuelas tienen que tener un protocolo, sí, de acuerdo, para el manejo, sobre todo, de esta parte de los derechos fundamentales de los niños y niñas, en cuestión de los vínculos afectivos, en cuestión de mi identidad de género, de mi identidad sexual, de cómo me estoy vinculando, de quién soy, ¿no? De estas habilidades de mi toma de decisiones. Entonces, creo que esa es una parte como fundamental dentro del tema de la sexualidad. Y no solamente el hecho de saber cómo, en qué día o a qué momento o a qué hora o a qué edad le vamos a hablar sobre relaciones sexuales, sino más bien estamos hablando como desde ahí, ¿no? Y creo que los papás y las mamás se les olvida que hablar de sexualidad es hablar de la vida. Como que la asocian directamente con placer. Exacto. Con coito. Exacto. Y hay mucho más No, allá. hay mucho más allá.
es la toma de decisiones. Eso a mí me queda totalmente en claro, pero te digo, me brinca mucho el aspecto de quién es el que va a darle la información directa, porque no sé si sus hijos estén en colegio o estén en escuelas públicas. Los míos han estado en escuelas públicas. La intervención de la maestra deja mucho que desear, demasiado que desear. O sea, ni siquiera la que está al frente del grupo se sabe la fórmula para ver el perímetro del área, ¿no? O sea, no sabe la mujer cómo se lleva a cabo la ecuación. Entonces, tú me vas a poner a una educadora de esa magnitud delante del grupo para hablar de términos sexuales. La realidad es que me queda debiendo el Estado. No existe el recurso. A lo mejor sí existe el recurso, pero como siempre están desviados y nunca se aplican directamente a lo que lleva. Eso es lo que me brinca a mí. Digo, y creo que es un punto completamente válido y interesante. Sí. Ahora, lo que yo pongo sobre la mesa es, a ver, las tres somos mamá. Yo de alguien mucho más joven, ¿no? Ustedes tienen hijos adolescentes y que van más allá. En algún momento ustedes, dejando de lado un momentito el tema de la sexualidad, en algún momento ustedes, aparte de pensar en la escuela más cercana, en el colegio que me recomendaron, se pusieron a preguntar sobre el currículum, la formación de cada uno de los profes, o preguntaron si sabía sobre cada una de las materias. Eso es a mí lo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque antes de empezar a grabar, yo te decía, Giselle, no sé si has escuchado que hay muchas personas, me incluyo, muchos papás, que ahora que por esa situación de pandemia hemos estado viendo la interacción de los docentes con los niños, nuestro corazón se ha roto al ver, digo, yo me eché 2 tiritos solamente en el transcurso de marzo, del inicio de la pandemia al fin de clases a junio, con la maestra de mi hijo respecto a cosas que le estaba diciendo al revés. Y eran cosas muy básicas, creo que ya te lo he platicado, este tema de pedir un número al revés cuando se lo estaba mostrando diferente, ¿no? Obviamente yo durante 15 años de mi vida he sido docente y a nivel licenciatura, y entonces mi grado de exigencia puede ser mayor, porque además soy psicóloga y yo me dedico a observar y analizar ciertos puntos. Pero a lo que voy es, varios padres y madres de familia nos dimos cuenta, ahora sí, de lo que estaba pasando dentro de las clases. Sé que no ha sido fácil. Yo a cualquier docente que me encuentro le pregunto, ¿cómo te está yendo con la pandemia en las clases en línea? Y digo, admiro, valoro y respeto mucho tu trabajo, ¿no? Pero sí creo que pocas veces hemos hecho esto de, a ver, le voy a hacer una entrevista al docente o a la docente para saber si cumple con todos los requisitos. Ajá. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. Sí, evidentemente podemos entrar en polémica aquí en relación a esto. Entiendo el punto, pero creo que a favor es que si se abre esta situación, se va a dar oportunidad de que los educadores sexuales estemos más cercanos a capacitar. Evidentemente es lo que se espera, ¿no? Sí. Porque yo me he encontrado con personas que dicen, a ver, pero es que tú como sexóloga, ¿quiere decir que estás de acuerdo que a tu hijo en la escuela o en el colegio le den a elegir si se quiere vestir de rosa o de azul? Si quiere ser niño o niña. Y yo digo, wow, ¿en qué momento este tema de hablar del género y del respeto a la diversidad, quién te explicó y de dónde sacaste? Claro. Que es que en algún lugar del mundo un maestro hizo, a ver, espérate, no podemos generalizar que por un ejemplo así lo van a hacer, ¿no? O luego salen con el tema de, es que los sexólogos y el tema de la ideología de género, y bueno, ahí entramos a otro... No, bueno, ahí se nos prenden los pelos, porque eso de la cuestión de la ideología de género es un tema que, de hecho, en una escuela religiosa me dijeron, bueno, pero Giselle, tú no hablas de ideología de género, y yo de esas cosas no hablo, de hecho no estoy muy informada. Porque si es una temática, ¿no?, que también ha sido fomentada por los grupos conservadores en los temas de sexualidad, ya no enseñar la ideología de género cuando hay una gran diversidad de maneras de expresar y de manifestarse como personas, ¿no? Y no es una cuestión de idea, es una cuestión de ser. Entonces, híjole, pues es un tema bastante complejo, y estoy de acuerdo contigo, Conchita. O sea, sí hay un tema donde hay mucho de carencia en cuestión educativa, sí, pero yo sí quizá me cuestionaría qué preferiría yo si mis hijos fueran educados por una persona que quizás es ignorante y se queda callada, o que mis hijos agarraran el internet y se empezaran a buscar
la información que ellos necesitan y que se encuentran con cosas que no son adecuadas a su edad. No, nosotros lo hemos venido diciendo en varios episodios que lo ideal no es que se formen a través del internet. O sea, a través de un clic tienen el mundo en sus manos, todo lo bueno y todo lo malo. Entonces ahí van generando una bolita de mala información que ya se ve en los resultados, pues en la vida de nuestros hijos. Así es. Y nosotros como padres somos los primeros responsables porque no le entramos al tema, lo dijimos en el programa pasado, que si no sabemos darle la respuesta, pues que busquemos junto con nuestros hijos y nos reeduquemos como adultos, Totalmente, ¿no? de acuerdo. Porque si nos reeducamos como adultos, pues podemos cambiar todas esas cosas que venimos cargando desde hace años y podemos ser mejores personas y mejores padres. Sí se puede. Hay un dicho que dicen, ¿no? O a un chango viejo no le puedes enseñar maromas nuevas. No, sí se puede. No, sí, totalmente. Sí se puede. Sí, claro. Yo estoy a favor de eso. Y totalmente. sí podemos Y los sí changos podemos. viejos y las changas Claro. aprender. No, y Unas totalmente de acuerdo. maromas. Sí, Ay, no, señora. totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, sí se puede reeducar. Pero Claro. a lo que dice Marifer, de que si nos hemos acercado a las instituciones en donde están estudiando nuestros hijos para saber el currículum del maestro, pero si todos sabemos que las plazas son hasta heredadas en México, o sea, ni siquiera son personas que han estado preparadas simplemente por el hecho que su mamá se jubiló, ya se la heredó al hijo. Y el hijo ni siquiera quería ser maestro, pero por bien jubilarse, pues va a agarrar la plaza de la mamá. Esa es la realidad. Esa es la realidad en las aulas. Esa es la realidad real. Real. O sea, yo vivo peleada con el sistema educativo desde que mis hijos pisaron el kinder. He sido siempre la mamá que va y reclama que porque esto, que porque el otro, ¿no? Sí, no, sí. Yo he preferido tomar la educación de mis hijos en casa en todas las materias. A lo mejor bien o mal, pero si no, pues me documento junto con ellos. Y en la cuestión de sexualidad igual he entrado al tema, he comprometido mi sexualidad, he tenido que abrir muchos temas de sexualidad dependiendo la edad de mis hijos. Pero dependiendo, ¿no? Bueno, depende de los temas que se toquen. ¿no? Y la edad Claro. que tengan, claro Y la está, edad que pero tengan. no todos los papás tenemos No. o tienen esta idea o este concepto de Exacto. ser tú el primer maestro en casa. Esa es la bronca. Ahora, Es que es la bronca. me brinca el otro lado. Ahora fíjate bien, me brinca el lado de la sociedad, de padres de familia, doble moral, golpe de pecho, que van y comen santos y cagan diablos, ¿no? En donde no quieren que alguien más les explique, pero ellos no se comprometen a educarlos. Entonces, Ese es aquí el tema. estamos en el between. Yo estoy entre el cielo y el infierno, ¿no? Nomás viendo cómo se pelean unos con otros. O sea, por un lado, la escuela o el Estado quiere y no tiene por qué pedirle permiso en cuestión de educación. Por otro lado, los padres, que sí tienen por qué, pues la verdad yo no sé ni por qué lado irme. Yo mejor agarro las riendas de la vida de mis hijos y prefiero educarlos yo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y fíjate que me viene ahorita a la cabeza una regla que tengo de oro, que me encantan mis reglas de oro, pero esta es una regla de oro muy buena, que se llama exigencias es igual a carencias. O sea, Tin, exigimos... tin, tirirín. Repítela, por favor. Va Es de que es nuevo. una frase matona. Primicia. Ok, exigencias es igual a carencias. ¡Tarán! Tómala. ¿Viste cómo nos dejaste? Se cayó la quijada. Así. Sí, y eso creo que aplica para todos, ¿no? Es O como sea, un sí. dime de qué presumes y te diré de qué algo careces. así. Sí. Sí. Por ahí. Sí, porque quien más exige, como tú lo decías, Conchita, quien más exige son los padres de familia que no se animan a abrir el libro porque les da pena abrir el libro con sus hijos y decirles, esto es sexualidad, hijo. Esas son las relaciones sexuales. A mí me tocó un caso, ahorita que dices eso, me tocó un caso de lo que decía Marifer, que soy de las que me sacan del grupo de las mamás de WhatsApp de la escuela. Es que, No sí me es importa. cierto, sí la sacan. Pues no me importa que me Y eso no lo supe por ti, lo supe por Benja. ¿en Es que mi serio? mamá se pelea en el grupo de No, no me peleé. Es que, ¿sabes qué? Me dio coraje cuando, ¿se acuerdan que en verano, no, en invierno pasado, sacaron, si no mal hicieron estoy... el invierno pasado. Mira, sacaron a relucir su edad con que se rieron del chiste. Esta Nos película mató, tiene nos como mató. 30 años. A mí me contaron. Ok. A mí me contó Gisela. Oye, que sacaron esto de que si los niños querían, que si las niñas querían ir con pants o con pantalón a la escuela, lo podían hacer. Entonces dijeron o lo tomaron muchos padres de familia como que si los niños también querían ir, los varones,
con falda podrían hacerlo. Ay, pero yo no entendí el acuerdas? Revuelo. Yo en la primaria podía elegir pantalón Claro, o falda. sí, pero ¿Qué era lo nuevo ahora? Una mamá del grupo, así, si van a permitir que los niños vayan con falda, yo saco a mi hijo de la escuela y que no sé qué, y yo ahí fue donde intervine y le dije, a ver, espérate, nunca dijeron que ahora las niñas van a ir en pantalón y los niños en falda. O sea, es ilógico. La cosa era que si las niñas se sentían más cómodas con pantalón, por frío, por comodidad, por lo que tú quieras, podían ir con el pantalón, tenían esa libertad, pero que si había algún niño varón que quería ponerse la falda, pues estaba en todo su derecho de poder hacerlo. Claro. ¿No? Y tenía que ser respetado por ello. No, eso no quiere decir que le estés fomentando a que lo hagan, pero como esta idiosincrasia de la señora golpe de pecho, ¿no? En donde no, ¿cómo va a permitir eso? Digo, a mí se me hace también mucho de admirarse con tantas cosas que se están viviendo, y como tú lo dices, en internet el niño debe saber más que la mamá, y la señora no quiere abrirse a una realidad. Ahora, Exacto. en lo personal la conozco y vive una situación de manipulación por el esposo tremenda, pero bueno, ella no quiere abrir los ojos, o es muy feliz, o sabrá Dios. Entonces esa idiosincrasia pues se la aplica al hijo. Claro. Agarra ese modelo. Es que ahí es donde me brinca la parte de la familia. Estoy de acuerdo. No quieren que los niños sean sexualizados, ¿se dice? Sí, pero... A temprana edad. Pero somos sexualizados desde que naces, nacemos. pero no lo entienden así. Ajá. Piensan que este modelo puede estar orillando A la que- precocidad. exacto. Y es que Exacto. entonces es ahí cuando yo digo, para dar una opinión, todos estamos en nuestro derecho de opinar, pero para dar una opinión hay que tener los pelos en la mano, es decir, estar informado. Si yo solamente me voy a basar y dar mi opinión en lo que, ay, pues yo me imagino que es esto, ¿no? Vuelvo al ejemplo y no me quiero detener mucho, pero este tema de la ideología de género. La ideología de género, la gente cree que es, o se les ha vendido la idea de que es esto que los sexólogos queremos hacer, diciendo que tú puedes elegir, ¿no? Quieres ser niño, niña, niñe. Sí, exactamente, si te quieres vestir como tú quieras. No, nosotros no hablamos de ideología de género. ¿Quién creó el concepto de ideología de género? El Frente por la Familia y todas las asociaciones con corte religioso que quieren hacer creer, son conceptos que quieren hacer creer que son de alguien más. Por eso, como dice Giselle, cuando nos dicen, tú no vas a hablar de ideología de género, no, jamás, ¿cómo cree? Pues no, ni siquiera sé qué es eso, porque los sexólogos no reconocemos ese concepto, es un concepto creado y achacado, Así ¿no? es. Y ese es un tema, porque focalizan un tono en lugar de un fondo. ¿no? Ajá. O sea, y ese Como es un buena tema. gestaltista, amiga. Pero- Qué buen ejemplo te sacaste. Pregunta, Giselle. Entonces, este modelo educativo de sexualidad en las escuelas viene hablando más de ciencia o de biología que de ideologías. No, viene hablando más de los derechos humanos Ujú. desde una metodología científica, desde una metodología de hablar sobre los vínculos afectivos, por ejemplo, en los salones, de hablar sobre los vínculos afectivos, porque el respeto a los derechos. Es un porque el tema como respeto más a los social, demás. ¿no? Que físico. Exacto, ¿no? La parte cívica, ¿no? Porque el respeto a los demás, porque el derecho al respeto de la diversidad, al tema de que todos somos diferentes pero iguales, al tema de la equidad, ¿no? Esto viene con la parte de la sexualidad metodológica, ¿no? En las cuestiones de género, o sea, ¿por qué las personas se manifiestan de muchas maneras? Y por qué también hay que aprender a respetar que todos se manifiesten de muchas maneras. No todos somos, o sea, somos iguales porque somos una especie en una cuestión biológica, pero al final pensamos, sentimos, soñamos de una manera completamente diferente porque estamos en contextos históricos y contextos diferentes inclusive, ¿no? Cómo sentimos, cómo expresamos nuestras emociones, cómo las vamos a comunicar de manera asertiva, qué decisiones vamos a tomar en función de nuestro cuerpo, cómo vamos a aprender a decir que no. Esa es una parte fundamental. México tiene un problema en cuestiones de autoridad. O sea, vivimos bajo una creencia que los padres de familia o las autoridades tenemos la verdad absoluta de todo y negamos el derecho al niño a decir no y a las niñas a decir no. Y entonces, cuando crecemos, no concebimos en nuestro mundo el no. Y no hablamos de un consentimiento. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en el tema del abuso sexual infantil. No es una cosa de enseñarles si las partes privadas, públicas, personales, esas cosas. Ok, sí, va, es una metodología Sí, pero que no la es hemos lo usado, único. pero no es lo único.
Es el tema de aprender a decir no quiero y que la mamá y que el papá acepte ese no. Ese es uno de los graves problemas. Yo creo que uno de los graves problemas para que aprendan el decir el no es lo que se enseña en casa. El papá a lo mejor sí te dice no, pero no concuerda el acto con el consejo. Esa es la bronca y el primer conflicto que tienen los hijos. Tú como papá te le acercas y le das toda especie de consejos y charlas y sermones y todo eso, pero tu papá estás haciendo exactamente lo que no va con tus palabras. Así es, lo que no aceptas muchas veces. O sea, dices, es que es malo fumar, y el papá fumando. O la mamá va y le compra los cigarros al papá. No, hija, no te debes dejar que tu marido te manipule. Y la señora se encierra a llorar en el baño pensando que los hijos... No, entonces... O no quiero, ¿por qué no? Porque no quiero. Porque y no. Y se vale, ¿no? Esa no es quiero la frase, porque no quiero, ¿no? Esa es la frase matona y la frase que yo siempre he dicho, es la única que termina las conversaciones. No, porque no soy quiero. tu madre. Porque soy tu madre, ¿no? O porque no quiero. Pero entonces se vale, creo que también eso es una parte de esta parte de los derechos, ¿no? De los niños y las niñas, es decir, no. Y a la autoridad misma de las maestras, no. ¿Por qué? Por esto. Porque eso les enseña una habilidad y les suma habilidades a las tomas de decisiones. Que de alguna manera van a llegar los chicos, ¿no? Cuando empiecen a crecer en la pubertad y digan, oye, ¿quieres un cigarro? No, gracias. Oye, ¿quieres tomar alcohol? No, gracias. Oye, ¿quieres tener relaciones sexuales? No. Y si no entendiste que no quiero que me toques, o sea, te lo voy a decir de 1000 maneras. Pero creo que esa es una parte como fundamental y que está dentro de una metodología de la generación de habilidades para el desarrollo de la vida. Y que esto tiene que ver con la sexualidad. Para entonces, cuando hablemos de relaciones sexuales, entonces podamos entender el concepto de la sexualidad. Empecemos a entender el cuerpo de por qué somos seres humanos, somos diferentes, pensamos diferentes, pero además nos gustan cosas diferentes, ¿no? Y entonces podemos entrar en otros conceptos mucho más padres que te da la versatilidad de la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad es apasionada, es súper bonita, pero también es un negocio que lastima y merma al ser humano. Entonces creo que va por ahí el tema y tenemos que aprender como padres y madres que no es una lucha por ver quién habla de sexo, de relaciones sexuales, sino es una lucha por construir seres humanos. Congruentes, me encanta esa palabra. Que va a haber mayor trabajo sobre la congruencia si desde casa se está haciendo. Sí, oye, pues es que tú, ¿cómo le enseñas a tu hijo a decir que no y la mamá no es capaz de aguantar el no con el marido un día? ¡Exacto! Es incongruente. Exacto. ¿Y cómo les enseñamos a las niñas y a los niños a tener modelos de equidad si en la casa no existen esos modelos de equidad? Entonces se los tienen que enseñar en la escuela. Porque la mamá no va a tener un modelo y el papá no tienen un modelo de equidad y entonces vivimos violencia intrafamiliar y entonces lo único que ven los niños y las niñas son violencias intrafamiliares. Porque la escuela no puede enseñar que hay otros modelos de familia que no es la violencia que viven dentro de casa. Y que eso es un derecho humano y eso es sexualidad además. Claro. Creo que ahí va el tema. O sea, si estamos pensando que solamente los padres pueden educar, no creo, porque yo creo que toda la sociedad es responsable de las infancias y las adolescencias de nuestra sociedad. Todos sí, somos copartícipes. Todos somos copartícipes. Nosotros como sexólogos, tú como persona de medios de comunicación, las iglesias, todos somos partícipes en esto. Todos. Son nuestras infancias. Y lo que hagamos o dejemos de hacer va a repercutir en el hoy y en el de mañana. Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo yo. Fíjate que un tema que de alguna manera hemos comentado, pero que me gustaría especificarlo. Ahora con la situación de pandemia, muchas personas, muchos padres y madres de familia y hasta los maestros les ha tocado pues estar, ya decía, al lado de los niños, pero también enseñarles muchas cosas. Ya este ciclo escolar 2020-2021 ya empezó más estructurado. Entiendo que hay colegios y escuelas donde los niños se presentan hasta con uniforme para su videollamada, ¿no? Para su clase. Pero lo que pasó de marzo, que nos mandan a casa, ¿no? En que no regresamos después del puente, hasta el fin de ciclo, que fue un verdadero desmadre, ¿no? Hay quien me va a decir, ¿por qué desmadre? Bueno, despadre. Fue un verdadero desorden, ¿no? Todo lo que sucedió. Despapalle en general. Y desplatanaje si quieren. Pero a quienes nos ha tocado estar con los niños se darán cuenta, y digo, a mí me dicen, sí, pues qué padre, Gael aprendió a leer en 2 semanas porque su mamá es maestra.
no, la verdad es que quiero que aprenda a escribir y no le ha encantado. O sea, no nada más es que su mamá es maestra, él tiene un gusto por aprender a leer, ¿no? Tan es así que ahorita les voy a platicar cuáles son los libros que son sus favoritos. A propósito de hablando de sexualidad, y 2 que les quiero recomendar. Pero a los papás y mamás que han estado al pendiente de la educación de sus niños se darán cuenta que esto no es fácil, es una tarea fácil, no. Es una tarea titánica y es una tarea de mucha responsabilidad y de mucha coherencia. Uh-huh. Entonces, sí creo que si lo pensamos desde nuestra propia situación y sobre todo cuando pensamos, ¿qué me hubiera gustado a mí? Otra cosa sería. Antes de que me corten, porque ya estamos por terminar, quiero recomendarles 2 no solamente de mis libros favoritos, sino de los libros favoritos de mi bendición, que tiene 5 años. No son caros, son de muy fácil acceso, fácil las encuentran en internet. La autora se llama Cecilia Blanco y son libros sumamente lindos y amigables en sus historias y en sus gráficos. El primero que yo conocí se llama Mi familia es de otro mundo. Es un libro sobre diversidad de familias, está padrísimo, son diferentes historias, y el que habla específicamente de sexualidad de los niños se llama ¿Qué es esto? Ambos libros son de editorial Uranito y fácil los pueden encontrar y son 2 de los muchos materiales que pueden apoyarse como papás y como docentes en el tema de educación sexual. ¿Cómo podemos concluir un tema tan complejo? Pues creo que yo concluiría con que empecemos a construir un nuevo término de lo que significa sexualidad y no nos vayamos con el término de que la sexualidad solamente está en función de la parte biológica, sino en función de un derecho humano, de una construcción de los derechos humanos, una construcción por una cultura por la paz. Y creo que eso es una parte fundamental, ¿no? Que los papás y las mamás dejemos de ver la sexualidad desde la parte biológica, desde la parte adulta, ¿no? Y la veamos desde la parte noble que tiene que ver con el ser humano. Creo que por ahí me iría. Y que dejemos de luchar por los niños y las niñas, que no son los que más se merecen una educación, pues, integral. Claro. Así es. Ay, no te jodas sin palabras, sí, claro que sí. Pues lo único que yo podría aportar como para terminar es que la información te hace libre y la ignorancia definitivamente te hace esclavo. Así que ustedes deciden. Exacto. Y bueno, yo reitero lo que les dije hace un momento. Cada quien puede opinar sobre lo que quiera, pero cuando opinen, infórmense. Sí, y no se vale decir, porque mucha gente sigue diciendo, es que en la Biblia dice, no, bueno. Y en la Biblia dice, pero lo que tú estás pensando en otro lado lo contradice, y también dice Juan Carlos Hernández, ¿no? Mucho de lo que leemos ahora en la Biblia son malversiones o malas traducciones que no necesariamente era la intención original. Entonces, se vale opinar, pero toma en cuenta que si vas a opinar sobre lo que tú piensas o sobre lo que a ti te enseñaron, es entonces una parte. Todos los demás estamos en nuestro derecho de opinar también desde la propia postura. Y hoy en día, como lo dijiste, me encantó como lo dijiste, no son nuestros. Tenemos responsabilidad sobre los hijos que hemos tenido, ¿no? Pero no son nuestros. Tan es así que, bueno, en México tenemos todas las leyes son una poesía, en otros lugares del mundo lo dicen, y de hecho muchas leyes de otros lugares del mundo se han basado en la ley mexicana, pero por ley sabemos que si no cumplimos con nuestras obligaciones como padres, el Estado puede hacerse cargo, ¿no? Y se hace cargo. Entonces, aguas, tengamos muchísimo cuidado con esta parte. Sí son nuestros y la responsabilidad de que sean buenos o malos ciudadanos es responsabilidad de nosotros primero. Sí, no son nuestros como propiedad. No, como propiedad no, pero sí es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, por esta ocasión le vamos a dejar hasta aquí. Ya tomé nota de todos los temas que tenemos pendientes con Giselle. Y ahora que esté de regreso en Guadalajara, porque ya saben, trabaja en Ciudad de México y por acá, la vamos a comprometer para que podamos grabar algunos de los temas que tenemos pendientes. Giselle, como siempre, un placer completo tenerte por acá. Esta fue nuestra segunda, pero seguro serán varias. Ay, muchísimas gracias, Conchita, muchísimas gracias, Marifer, por haberme invitado. Estoy muy agradecida. Es un programa increíble, lo que hacen es fantástico, es informar, es enseñar un poco de esto desde una
visión muy humana, muy divertida, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que son a veces temas muy complejos, pues uno se divierte aquí. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues esto fue todo. Los esperamos para la próxima. Gracias, Marifer Rivera. Gracias, Conchita Ortiz. Y esto fue Mujeres al Desnudo. Hablemos sin tabúes.